nos haga la introducción del día de hoy, y después a la doctora Marce Mora, quien nos va a hacer favor de presentarnos a nuestro excelente ponente del día de hoy, el maestro Vicente Lozada Valderrama, con el tema de riesgos laborales en el ambiente aeronáutico. Adelante, doctor Luis, muchas gracias y buena tarde a todos. Gracias, doctor Irma Sonia. Gracias por tu colaboración, tu apoyo. La doctora Irma Sonia es nuestra vicepresidente de esta sociedad y gracias por Recording in su progress. apoyo, su colaboración. Queremos dar a todos la bienvenida a esta nuestra sesión mensual de nuestra Sociedad Mexicana de Ciencia del Trabajo, la cual en materia de seguridad y salud en el trabajo es la más antigua de México. Este pasado 26 de julio cumplimos 81 años y pues, nos congratula mucho seguir manteniendo viva esta exitosa sociedad. Los invitamos, como decía la doctora Imazonia, a que se integren con nosotros. Estamos levantando, estamos saliendo adelante. Y en esta ocasión les damos la bienvenida a todos ustedes, y sobre todo al doctor Vicente Lozada Valderrama, el cual aceptó nuestra invitación, y muchas gracias, agradecer el apoyo que nos va a dar en esta conferencia denominada Riesgos Laborales del Ambiente Aeronáutico. La doctora Marcela Mora nos va a hacer favor de hacer la presentación de maestra Rosada. Maestra Rosada, bienvenido y gracias por tu apoyo. Adelante, doctora Marcela, que es nuestra responsable del Comité de Seguridad e Higiene de esta sociedad. Gracias, buenas tardes. Pues tengo el honor de presentar al maestro en ciencias Vicente Lozada Valderrama, quien es egresado de la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, licenciado en Enfermería por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También realizó el curso técnico de Radiología en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad y el 24 curso primario de Medicina Aeroespacial, que fue impartido por la Dirección General de Sanidad, sección de Medicina Aeroespacial de SEDENA. Es maestro en Ciencias en Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene, egresado del Instituto Politécnico Nacional. También es académico de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, y sus áreas de especialidad son medicina militar, salud ocupacional, osteoporosis y metodología de la ciencia. Ha dedicado gran parte de su trabajo en la enseñanza de la medicina militar y también en el medio castrense. Y tiene colaboración con diferentes instituciones como son la SEDENA, el Instituto Politécnico Nacional, la Red de Posgrados de Salud en el Trabajo, la Sociedad de Alumnos en Servicios de Medicina Prehospitalaria y Asociación Civil, también la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, AC, y Sociedad Mexicana de Medicina Aeroespacial, Bariátrica y del Transporte, AC. Y bueno, él pues tiene la firme convicción de inculcar una cultura de prevención de lesiones y promoción de la seguridad y salud en el trabajo, y actualmente ocupa el cargo de coordinador del programa de la Maestría en Ciencias en Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Industrial en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Maestro, gracias, y le presentamos una disculpa por las vicisitudes que hemos presentado. Gracias. Le escuchamos con su ponencia muy amable y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por esta presentación y sobre todo por la invitación que me hacen para platicar un poquito sobre mi experiencia con los riesgos laborales. ¿Me confirma si llevan la presentación? Ya, maestro, muchas gracias, ya se ve. Bien, pues el día de hoy vamos a platicar sobre riesgos laborales en el ambiente aeronáutico. Vamos a hablar un poquito sobre el marco conceptual, algo que ustedes ya conocen. Nada más voy a hacer énfasis en algunos aspectos importantes. Sí voy a hacer referencia a lo que cita la Organización Internacional de Aeronáutica Civil y la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a ver algunos riesgos principales en aviación, algunos trabajos de investigación que se han hecho y obviamente pues las conclusiones. Como bien sabemos, el estado de salud es muy difícil cumplirlo o llegar a ese estado, ¿no? Sin embargo, hay una importante relación que tiene este estado de salud con el trabajo. El trabajo nos lleva a que tengamos productividad, que tengamos satisfacción, pero también tiene una serie de efectos que pueden estar relacionados con ellos. En la aviación,
esta actividad importante, que es una actividad que realiza el ser humano, alberga aspiraciones, preocupaciones, esfuerzos y gratificaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, constituye un aspecto importante en donde la persona que labora en ese ámbito, de alguna manera, tiene esa motivación o esa aspiración. En el 2024, en este año, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se celebró y se sigue celebrando o se sigue conmemorando, más bien no es una celebración, es una conmemoración. Garantizar un trabajo seguro y saludable ahora en un clima cambiante. Esto es bien importante porque tiene una directa relación con el ambiente aeronáutico, es decir, todas las actividades que se desarrollan en el espacio, en el aire, ¿sí? En la atmósfera, en las capas, tiene una repercusión de alguna manera con las personas que trabajan en esta actividad. Por eso es importante conceptualizarlo, pero sobre todo darle ese realce y esa importancia que tiene esta parte. La Organización Internacional del Trabajo, en esta búsqueda que he hecho de ver este tipo de ocupaciones muy peculiares, en la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, en el volumen 1, en el capítulo de Servicios de Seguridad y de Emergencia, habla sobre aspectos que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Y de ahí de las Fuerzas Armadas se va al ámbito aeronáutico. Es decir, una de las características que tiene el ámbito aeronáutico es que está bien desarrollado en las Fuerzas Armadas. Esta imagen es una imagen, yo creo que de los 80s, si no me equivoco. Y vean ustedes lo que dice la figura. Dice, el personal de la cubierta de vuelo de un portaaviones trabaja en la proximidad inmediata de helicópteros y reactores de geometría fija, es decir, aeronaves de ala fija, lo que expone riesgos de seguridad a los productos resultantes de la combustión de tubos de escape y al ruido. Es decir, este ambiente es un ambiente áspero, es un ambiente difícil que tiene una serie de implicaciones en la salud de los trabajadores. Esta es una imagen de hace 30 años, más o menos. Nosotros no tenemos portaaviones en México. Entonces, nada más para que se den la implicación que tiene en este medio. Sin embargo, hay todo un desarrollo que vamos a ver más adelante y por eso es muy importante también como expertos en seguridad e higiene abordar este tema que es muy interesante. La Organización Internacional del Trabajo en el 2013 publica un trabajo sobre la aviación civil y los cambios en su entorno laboral. Esto es interesante porque en esta publicación viene un análisis, digamos que sistémico del sector aeronáutico, del transporte. Y vean ustedes aquí lo que viene con respecto a todas las áreas del conocimiento, a todos los elementos que integran este sistema, que son primero pasajeros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con trenes de alquiler, hoteles, restaurante, turismo, ventas, ¿sí? O sea, es decir, los pasajeros también tienen una implicación importante y en esta área es importante porque inclusive hay una especialidad, la especialidad de medicina aeroespacial, que también aborda a los pasajeros, ¿no? Inclusive hay una área en donde estudia las enfermedades tropicales y por qué un pasajero que va a otro continente tendría que vacunarse contra alguna enfermedad endémica, ¿no? Entonces, hay todo un aspecto ahí. La carga, este es un aspecto bien importante porque a través de esto podemos tener acceso a alimentos, a accesorios, a muchas cosas. Tiene que ver con expendidores de carga, transporte, almacenamiento, agrupación de mercancías, contribución. Aquí en esta charla voy a presentar los resultados de un trabajo sobre fatiga aeroespacial, fatiga operacional, depresión y ansiedad. Aeropuertos y servicios, vean todo lo que hay con respecto a aeropuertos y servicios. Tiene que ver con aeropuertos, tiene que ver con centros de formación, mantenimiento, servicios de aviación, seguros, legislación, distribuidores, telecomunicaciones, ¿sí? La parte legislativa de los estados, órganos legislativos, órganos reguladores, autoridades de aviación civil, transporte aéreo que tiene que ver con todo lo relativo a aerolíneas más importantes, regionales,
¿no? Y también la parte de los fabricantes. Es decir, entonces, si se dan cuenta, es complejo este sistema, es un sistema muy complejo y es importante que lo veamos como un sistema porque revisando para esta charla me di cuenta que ahora la intención es ver todo holísticamente desde un sistema. Por destacar algunos puestos de trabajo, sé que me pueden faltar algunos. Está el de piloto, está el de sobrecargos, está el de controlador de tránsito aéreo, están los ingenieros aeronáuticos, los técnicos en mantenimiento, los técnicos en electrónica, los mecánicos de aviación. Es decir, hay una actividad interesante del puesto de trabajo en este ambiente aeronáutico que es muy importante y que tiene que ver mucho con muchos aspectos, la certificación, la aptitud psicofísica, la aptitud médica. Entonces, eso es importante que lo veamos. La Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, ha estado publicando un manual de gestión de la seguridad operacional. Ahorita estamos en la 4ª edición. Para actualizar esta charla, porque esta charla la tenía ya de hace tiempo, me quedé en la primera, ahorita vi la 4ª y me sorprendí. Me sorprendí de la gestión, de la información, de todo lo que tengo que leer y ahorita traigo alguna muestra de de los detalles que dice la OASI con respecto a la seguridad operacional. ¿Qué es la seguridad operacional? La seguridad operacional procura mitigar en forma proactiva los riesgos de seguridad operacional y aquí ya mencionamos riesgos antes de que resulten en accidentes o incidentes. Entonces, aquí hay algo bien importante. En aviación se consideran accidentes de aviación o incidentes. Los accidentes es cuando hay una pérdida humana o también una situación que tiene que ver con la aeronave, ¿sí? Si hay un toque entre otra aeronave, es un accidente, ¿no? No se considera como incidente. Entonces, y los incidentes, pues son aquellos en donde no hay como tal esta situación de un daño a la infraestructura, y mucho menos a los seres humanos, pero sí hay una situación en donde se viola un procedimiento. Es importante que esta seguridad operacional sea implementada a través de la gestión de esta seguridad y los estados puedan manejar actividades de seguridad operacional en forma disciplinada, integradora y concentrada. La clara comprensión de su función y contribución respecto a la seguridad de las operaciones permite que el Estado y su industria de aviación prioricen medidas para enfrentar los riesgos. Más adelante vamos a ver eso de enfrentar los riesgos porque hay todo un tema, ¿no? Entonces, es interesante lo que nos dice la OASI en su manual de gestión de seguridad. Y bueno, también hay toda una directriz nacional, ¿no? Y ahorita quise citar específicamente la Agencia Federal de Aviación Civil. La Agencia Federal de Aviación Civil es un órgano que fue desconcentrado en las funciones que tenía para la certificación aeromédica, en donde se determinaba a través de la Dirección General de Medicina Preventiva del Transporte, y ahora se encargan ellos, ¿no? Pero tiene un resurgimiento esta Agencia Federal de Aviación Civil, y esto llama mucho la atención por la importancia que tiene de poderle darle el lugar a las organizaciones. Publicó este boletín en donde hace referencia que se publicó la norma 064 SCT-3-2023 que establece las especificaciones del sistema de gestión de seguridad. Déjenme mover aquí mi pantalla. De seguridad operacional, el SMS, el Safety Management System, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, imagínense todo lo que hay. Es decir, hay una normativa internacional por parte de organismos internacionales, principalmente la OASI, hay una normativa nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un fundamento para poder seguir implementando estos modelos. Dentro de los riesgos ocupacionales, y no me voy a enfocar a la causa, como lo cita la Ley Federal de Trabajo, no, me hablo a los factores de riesgo. Es muy importante que no olvidemos que estos factores de riesgo pues están determinados principalmente en 3 rubros: las condiciones inseguras, los actos inseguros y los agentes contaminantes. No voy a hacer mucho énfasis, sabemos esta definición, pero sí es muy importante porque más adelante vamos a ver cómo vamos a decir, cómo este algoritmo está tomado para que en aviación sea mucho más preciso y evitar el accidente.
Es decir, desde las causas básicas, causas inmediatas y las consecuencias. Aquí el único detalle en aviación que el desastre es esto. Es decir, aquí el gran problema es que uno de los eslabones que se pierda o la serie de errores que se cometan pueden tener esta catástrofe. Entonces, así de crudo es el ambiente o debería de ser el principio de la seguridad operacional, que es muy importante. Y obviamente sin mencionar que hay una serie de agentes contaminantes que también son considerados como factores de riesgo sociales, factores de riesgo, perdón, dentro de los que destacan, pues obviamente los físicos, los biológicos, los ergonómicos, los químicos y los psicosociales. Vamos a ver algunos de ellos, porque la verdad no podría en una sola charla hablar de todos, pero voy a hablar de los más importantes y de los que considero y que he visto en mi experiencia que son importante que sean evaluados, importante que sean descritos y que sean implementados o sean revisados a través de este modelo. El ruido, por citar el ruido nada más, que es uno de los principales, en esta investigación o en este diagrama de la revista Ciencia y Trabajo del 2000, me parece que es del 2025, nos hablan que el ruido tiene una serie de implicaciones, ¿no? Malestar, estrés, trastornos psicofísicos, trastornos del sueño, pérdida de la atención, dificultad. Bueno, todo esto está y puede estar interiorizado, puede estar inmerso en las actividades aeronáuticas. La CDC, por conducto de la NIOSH, publica un medidor de límite de dosis para la audición. Y es muy interesante porque nos enseña que nosotros podamos entender los límites y todo, pero le voy a poner el audio y quiero que ustedes resalten los principales puestos de trabajo en donde hay ambiente aeronáutico. Quiero que ustedes escuchen este audio. Este es un medidor de sonido en donde viene el límite, que son aquí 85 decibeles, y la pluma, vamos a ver, se va a empezar a presentar o a colocarse en donde se vea que se va a ver si se desplaza hacia el límite o no. Estos son las principales actividades o puestos de trabajo que hay. Quiero que pongamos atención en los principales, sobre todo para que también nosotros entendamos cómo se mueve. Este video siempre me gusta, es muy didáctico y es muy explícito. Un mosquito. We're gonna need it for the first segment. Algunos de ellos interaccionan con el ambiente, pero solo quiero que vean los últimos 4, los últimos 3. Y vemos cómo se desplaza, ¿no? La aguja. Inclusive la ambulancia también. El jet, cómo se desplaza, el uso de un arma. Y esto es lo que más me llama la atención. Now, main engine start, 4, 3, 2.
¿Qué quiere decir esto? Que debemos de prepararnos para lo que viene y lo que hemos estado buscando desde siempre, conquistar el espacio. Entonces, por eso esta materia de medicina de aviación, que realmente debería ser medicina aeroespacial, es porque tenemos que ver hacia allá. Entonces, si bien como país nosotros estamos pues dentro del área del ambiente de aeronáutico, no hemos pasado a esta parte del espacio, sí es interesante que veamos que vamos hacia allá de alguna manera. Vamos a ir viendo algunas características de unos riesgos. Por ejemplo, lo que he visto en mi praxis es que hay mucho uso de sustancias químicas peligrosas en aviación. Por ejemplo, este es un depósito de combustibles y lubricantes, donde hay turbocina, principalmente. Esto también involucra, dentro de la inspección, revisar que tenga las condiciones que deban de ser. Vean ustedes aquí cómo tiene vamos a llamar su cisterna para algún derrame, ¿no? En lo que hemos visto, pues no todos tienen las cisternas como deberían. Algunos tienen algunos derrames, algunas fugas. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en la inspección dentro del ambiente aeronáutico, si hay sustancias químicas peligrosas o si hay depósitos de combustibles y lubricantes, los famosos SIL, es cómo se encuentran. Otro aspecto que me llamó mucho la atención en los SIL es que no tienen sistemas de contraincendio efectivos, ¿no? Vean ustedes, este sistema pues no va a funcionar. Y ahí vemos, hay turbocina, ¿eh? Entonces, aunque no lo crean, sí es muy importante que nosotros lo veamos. El suministro de combustible es una parte bien importante, ¿no? De esto podríamos hablar solamente una clase. ¿Por qué? Porque me tocó ver a mí el sistema manual, es decir, con una manguera directamente en donde esa manguera, al estar depositándose o diluyéndose en otro contenedor, pues hay emanación de gases. Lo que se buscó, y esto ya es lo más actual y ya lleva tiempos, es que este sea un sistema mecánico que se selle, ¿no? Que se selle y al sellarse, pues no haya emanación. Pero también es muy importante que consideren, pues, toda la implicación de los riesgos que hay, desde caídas, desde alguna situación que pudiera haber con un derrame. Es decir, hay una serie de implicaciones con el suministro de combustible que son muy importantes. En mi oportunidad dentro del ejército pude valorar o ver los principales riesgos de trabajo que hay en la base aérea Santa Lucía y me tocó ver estas máquinas que pues están más modernas y permiten que pueda hacer el sellado para poder hacer el reabastecimiento o el suministro de combustible de las diferentes aeronaves. Es lo ideal. De esto seguimos aprendiendo, jóvenes, seguimos aprendiendo. ¿Por qué? Pues porque sí, tenemos nuestro sistema de comunicación de riesgos y todo lo que tiene que ver con la prevención, pero aún así me tocó identificar algunos puntos de mejora, ¿no? Otra de las cosas que vi mucho en el ambiente aeronáutico es, hay mucha posibilidad de riesgo de caídas, porque hay muchos lugares en donde se suben los trabajadores sin medir las consecuencias, ¿no? No tienen una línea de la vida o no usan casco o por hacer los procedimientos más rápidos, pueden tener también esto. Aquí nada más por citar estas escaleras de estos depósitos que están altos y que pueden generar una caída, pero vi también, observé aeronaves que se encontraban en mantenimiento, en donde había también personal que estaba arriba de las aeronaves como tal. Otra de las cosas es, entendamos que la aeronave es una máquina que requiere un mantenimiento y utiliza en su mayoría sustancias químicas peligrosas. Las sustancias químicas peligrosas no las acomodan, no las almacenan bien, ¿sí? He visto comúnmente en algunos otros lugares cómo hay una mezcla de sustancias y cómo esto puede originar un riesgo, ¿no? Obviamente actos y condiciones inseguras. Entonces es un aspecto también que ver. Me tocó revisar o me tocó ver las baterías níquel-cadmio. Si bien las baterías níquel-cadmio en aviación empiezan a tener en desuso, todavía hay aeronaves que tienen baterías níquel-cadmio. Ojo, porque las baterías níquel-cadmio, el cadmio principalmente es un agente que se ha demostrado que es cancerígeno y vienen las baterías de esta manera y se acumula sarro aquí, miren, ¿sí? Todo esto es sarro, entonces se les tiene que dar mantenimiento. Y el mantenimiento implica sacarlas de esta cápsula, ¿no?
sacarlas de esta cápsula. Estas son diferentes baterías de níquel. Miren, aquí está la batería como tal y adentro se encuentran las, vamos a decir, las laminillas del níquel cadmio. Esto es lo que a la exposición y en la inspiración del trabajador puede ocasionar a la larga cáncer. Entonces, esto es muy importante, esto es bastante importante. Nosotros tenemos en el ejército una directiva para la prevención de enfermedades ocupacionales por la exposición a baterías níquel-cadmio y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados con la rotación de personal, con el análisis el análisis químico de la sangre, es decir, exámenes periódicos, ¿no? Equipo de protección personal, mascarillas con filtros este, que puedan permitir que haya una inhalación de las partículas que pudiera tener. También el laboratorio es una parte importante, ¿sí? El laboratorio debería de ser un laboratorio mejor que pudiera tener un sistema de ventilación más adecuado, ¿no? Es importante porque aquí el trabajador tiene que hacer una serie de sustancias o una mezcla de sustancias para poder limpiar las baterías níquel-cadmio. No dudo que en algunos lugares haya este tipo de laboratorios en donde desconocen el nivel de exposición que hay, pero sí es muy importante que se le dé el énfasis a también el mantenimiento y el manejo adecuado de las baterías níquel-cadmio, que eso es algo muy importante. Uno de los aspectos que se ha estudiado muchísimo, pues es el famoso estrés, ¿no? El estrés en los pilotos. El estrés en los pilotos es una implicación inherente. Ellos tienen que tener estrategias de afrontamiento para poder lidiar, ¿no? No se diga también, pues algunos otros como el moving, como el CES, como el burnout. Aquí viene el cuestionario para abordar el síndrome de quemarse por el trabajo. En algunas publicaciones se incidió en evaluar el síndrome de burnout en pilotos, aviadores, y ha habido muchas más publicaciones en donde se ha demostrado que hay una prevalencia interesante. Pero aquí quiero incidir en un aspecto importante. La fatiga operacional es un aspecto que está directamente relacionado con la operación de una aeronave y no necesariamente con la tensión de con la atención de una persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí hay que diferenciar, ¿no? Habrá que seguir haciendo más estudios con respecto a las diferencias entre la fatiga operacional, enfocándola como una operación con una máquina, y el síndrome de quemarse por el trabajo, hablando de la atención a personas. También, aunque no lo crean, hay una relación directa de la exposición al ruido en personas que viven cerca de aeropuertos. Este estudio del British Medical Journal demostró principalmente alteraciones en el corazón, enfermedades cardiovasculares por la exposición, ¿no? Esta fue una N muy grande, una N grande en este estudio y donde pudo demostrar. Entonces, cómo este ambiente aeronáutico también puede extenderse a la población civil y eso también es importante. Hay una serie de guías para prevenir los riesgos psicosociales en el sector de transporte aéreo. También hay un todo trabajo, pero quiero decirles algo. Está, ¿cómo les diría? Está, eh, no quisiera utilizar esa palabra, está con poca investigación, es decir, hay oportunidad de poder evaluar, de poder implementar y cuál es la pauta desde el punto de vista, el manual de gestión de la seguridad operacional. Desde ahí parte prácticamente todos. Esta es una tesis que hicimos el año pasado, la hizo el maestro Alejandro Vieira González, no sé si esté presente, lo vi en el chat pasado, bueno, en el que iniciamos hace a las 18:30, en donde él estudió, yo fui su director de tesis junto con la doctora Ana Laura Luna Torres, y él estudió la asociación entre la fatiga operacional con la depresión y ansiedad en pilotos de una aerolínea mexicana. Se estudiaron 54 pilotos de transporte de carga con base en la Ciudad de México. Se aplicaron la escala de Sustained Operation Assessment for Life, que es una escala para evaluar la fatiga operacional. También se estudió el cuestionario de salud en el paciente, 9 ítems, y el cuestionario de trastorno de ansiedad. El de salud del paciente fue para evaluar la depresión.
Este trabajo se hizo con 54 trabajadores y obviamente se obtuvieron 54 respuestas y de los resultados, ¿no? De los resultados, el 96% pertenecía al género masculino y el 4% al femenino. Ahorita vamos a ver algunos datos. Pero en resumen, ¿no? El nivel de fatiga se correlacionó con el número de horas voladas en la última quincena. Esto fue interesante porque hicimos preguntas con respecto a los últimos 15 días para atender los lineamientos de la aplicación de los cuestionarios. También se relacionó la fatiga con el porcentaje de cumplimiento de rol enviado a principios de mes, que esto es muy común en esta población. Se asoció con depresión el número de horas voladas durante la quincena. Ahí vemos la R, que fue un poco baja, pero tuvo significancia estadística, así como el número de noches de pernocta en la quincena previa. El porcentaje de cumplimiento de rol se asoció inversamente con el desarrollo de ansiedad también, que esto es algo importante. Y bueno, se concluyó que existe una correlación significativa alta entre los niveles de fatiga y depresión, así como entre los niveles de fatiga operacional y ansiedad. Estos son algunos resultados que me permití tomar de la presentación de Vieira González, en donde vemos, vean ustedes, la principalmente escolaridad que hay. La mayoría son técnicos superior universitario, ¿no? Hubo una proporción entre capitán y primer oficial. Estas son las variables cuantitativas, están descritas en media aritmética y desviación estándar, solo por resaltar algunos, por ejemplo, la edad, una media de 38 años, la hora de vuelo, 9.200 horas de vuelo, los años de ejercicio ejerciendo como piloto, 15 años, ¿no? Y algunas otras características interesantes, los vuelos transatlánticos, los vuelos transpacíficos, horas transcurridas desde la última jornada, ¿no? Horas transcurridas desde el último vuelo. Entonces, aquí hubo una serie de preguntas interesantes en donde pudimos medir la media aritmética y la desviación estándar para ver la variabilidad que había, ¿no? En los rangos de tendencia y dispersión de las variables principales, vean ustedes, el nivel de fatiga que se evalúa del 90 a 450, ¿no? Estuvo en 181, entonces superó la media y por eso es que hubo una frecuencia de fatiga interesante. Ahorita vamos a ver las frecuencias. También el nivel de depresión, vean ustedes cómo se mantuvo y el nivel de ansiedad también cómo se mantuvo. En las prevalencias, la fatiga se presentó en el 40% como positivos, en el 40%, la ansiedad en el 20%, la depresión en el 20%, la depresión en el 20% y la ansiedad en el 12%. Es decir, sí está presente estos rasgos que son importantes en este tipo de población. Estas son las correlaciones que encontramos con respecto a el nivel de fatiga, la depresión y ansiedad con respecto a las horas de vuelo, el porcentaje de cumplimiento del rol y las noches de pernocta en los últimos 15 días, que son aspectos importantes que hay que considerar para futuras investigaciones porque encontramos buenas correlaciones. La escala SOAP, que evalúa la fatiga, evalúa todas esas características y esto sí quiero destacar porque podemos seguir haciendo investigación para medir cómo está la concentración, el sueño, el aburrimiento, la fatiga, la depresión, la ansiedad, la irritabilidad, la frustración, el malestar físico. Es decir, pudimos encontrar estos datos interesantes. Estas son las R's que les dejo con respecto a la correlación de Spearman entre las principales variables que fue fatiga y depresión, una R de 8 con una P menor a 0.001 y también con la fatiga y la ansiedad. Son conclusiones que hemos inclusive presentado ya en algunos foros internacionales. Tuvimos la oportunidad de presentar este trabajo en el Congreso Mundial de Medicina Aeroespacial en mayo en la ciudad de Chicago y hay muy buenos comentarios, ¿no? Entonces, estas conclusiones son interesantes. Hay una prevalencia importante de ansiedad y depresión en estos pilotos, mayor a la reportada, ¿no? Y son datos interesantes porque no hay como tal en población mexicana. Las horas de vuelo, el número de pernoctas y el cumplimiento del rol informado son a principios de MED, indican una instauración y desarrollo de patologías estudiadas. Las tres dimensiones más afectadas en el desarrollo de la fatiga son la concentración, el sueño y el aburrimiento, y existe una correlación significativa entre la fatiga operacional, los niveles de depresión y ansiedad, que esto es muy importante. Otro estudio que me llamó la atención, la verdad es que hay pocos estudios, no tuve oportunidad de poder traerles todos, pero lo que tengo son datos interesantes. Uno de los aspectos importantes es la evaluación de la aptitud psicofísica, principalmente de los pilotos. En este estudio que me compartió el doctor Díaz de León, Salicop Díaz de León,
encontraron en la evaluación de incapacidad a largo plazo, en un estudio retrospectivo, encontraron que las principales causas de cancelación de licencia en el ASPA, en la Asociación de Pilotos, en el periodo 2004-2009 fueron principalmente padecimientos de columna vertebral y radiculopatías, infarto al miocardio, otros padecimientos psiquiátricos, hipoacusia, ven ustedes cómo está presente, evento vascular cerebral e hipertensión arterial, ¿no? Mayor número de cancelaciones, principalmente de los 55 a los 59 años, ¿no? De los 50 y 54, principalmente encontraron estos datos, que esto es algo que hemos visto también en pilotos de la Fuerza Aérea también, con algunos pocos casos, pero sí hemos visto. Por padecimientos psiquiátricos, vean ustedes en ese rango de edad, y afecciones de la columna vertebral de 55 a 59 años como tal. Entonces, la certificación es un aspecto importante. Tuve la oportunidad de colaborar en algunas actividades con el Centro de Evaluación y Certificación Aeromédica, ahora es departamento, que es un departamento que pertenece al Hospital Central Militar, entonces es muy importante también esta parte. Otro de los aspectos que pude ver son las radiaciones, y con esto quiero ser incisivo en definir el concepto de radiación ionizante. La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por átomos en forma de ondas electromagnéticas, pudiendo ser rayos X, rayos gamma, rayos X o partículas alfa o beta o neutrones, que puede alterar el orbital y puede provocar que haya una liberación de un electrón, con lo cual se ioniza la materia. Esta desintegración espontánea se denomina radioactividad, y esta energía excedente emite una forma de radiación que se llama ionizante. Hay elementos inestables que se desintegran y emiten radiación ionizante, que los utilizamos en medicina nuclear, como los radionúclidos, ¿no? También, que es importante. ¿Por qué cito la definición? Porque hay mucho mito con respecto a las radiaciones en el ambiente aeronáutico. Mucho mito. Me permitió evaluar o conocer con los aspectos en protección y seguridad radiológica, y encontramos varios datos. Solo por mencionar esta publicación de la exposición ocupacional asociada a fuentes artificiales y naturales de radiación en todo el mundo, están aquí las tripulaciones aéreas, vean ustedes, con un nivel de promedio de exposición al año en milisieverts de 3, es decir, ahí están. Hay otras actividades, las actividades militares también están, pero es importante que las mencionemos. ¿Cuál es el principal interés? La radiación cósmica. ¿Por qué? Porque la radiación cósmica está presente. Es decir, la radiación cósmica viene de este teorema o esta teoría que publica Sao José dos Campos en la revista de Aerospace Technology Management. Habla sobre principalmente la emanación galáctica y solar, que puede tener interacción con las moléculas de la atmósfera, y esta puede tener con diferentes interacciones en una secuenciación terciaria o cuaternaria, y de ahí puede haber una liberación de diferentes elementos que son ionizantes y que se convierten en radiación ionizante. Esto es muy importante. Aquí hay todo un tema que desarrollar con respecto a la radiación ionizante. Con respecto a la dosis de radiación cósmica, en el curso de protección radiológica desde hace años nos mencionaban los diferentes niveles de dosis que hay con respecto a la radiación cósmica. A nivel del mar, 0.03 microsievert por hora. A nivel de la Ciudad de México, 0.1 microsievert por hora. Estamos hablando a nivel microsievert, no milisievert, microsievert. Y hay diversos. Ya cuando hablamos de una altitud importante, ya sube a 5 microsieverts. Vean ustedes, un vuelo comercial. Un vuelo supersónico, 10 microsieverts. Es decir, va aumentando. Y ya hay diferentes publicaciones que hablan sobre las radiaciones cósmicas en la aviación. Esta es una imagen que nos habla sobre las diferentes unidades y las diferentes características que tiene como tal. Y vean ustedes, aquí hay algunos datos interesantes de diferentes rutas, y nos habla de la dosis aproximada recibida en una dosis de Roma, en una ruta de Roma a Buenos Aires, 0.03 milisieverts. Y aquí hablamos de milisieverts. Hay otras más, ¿no? La publicación que se llama Radiaciones Cósmicas en la Aviación Comercial está disponible en Internet. Ustedes la pueden ver con más calma. En México, en México y en países como Colombia principalmente, se hicieron algunos estudios en donde midieron las diferentes dosis de radiación desde diferentes, vamos a hablar, rutas de Madrid a Cali, y vean ustedes cómo estamos hablando. Igual, muchos parecidos los datos a los anteriores, 0.03,
.003 más acá, por acá .001, ¿no? Igual, ¿no? Los datos que muestran milisievert, la exposición a los pilotos. Esta es la publicación que les comentaba de Juana Sorín Nieto, en donde nos habla sobre las principales mediciones de dosis a pilotos aviadores en diferentes aeronaves. Vean ustedes la dosis mensual promedio en milisievert en diferentes tipos de aeronave. Por aquí hay algunos conocidos como el MD-80, .21 más menos 0,1. Ven ustedes, ¿no? El DC-9, .20. Esto es una dosis en milisievert mensual, ¿no? Aquí vienen los datos, vean ustedes, de este lado viene la dosis y de este lado vienen las características o los tipos de aeronave y vean ustedes los años, que esto es importante que ustedes lo vean. En algunos otros estudios, como este de Niño Barreiro y Rentería Cáceres Rentería, nos hablan en 218 vuelos como al aumentar, obviamente, la altitud, aumenta la dosis, ¿no? Aquí hablamos de microsievert, ¿no? Pero va aumentando la dosis. Entonces, es muy importante que esto lo mencionamos. Ahí vienen las diferentes características, o más bien, la exposición en diferentes aerolíneas y la exposición en milisieverts al año, ¿no? Este es otro estudio muy interesante del 2010 en donde ya incluyen aeronaves de cuarta generación como el Mirage 2000, de tercera generación como el F-5 Tiger, el que tenemos en México. Y vean ustedes, a mayor altitud aumenta la dosis, ¿no? Aquí estamos hablando de microsievert, otros estudios los vimos en milisievert, ¿no? Y bueno, la NASA está desarrollando una serie de estudios experimentales con globos aerostáticos en donde los somete a exposición en el ambiente a niveles altitudes y va registrando las dosis que se van recibiendo a través de diferentes, eh, eh, repetidoras. Esto que está aquí es una repetidora que muestra la información que se está recibiendo a través de la información que envía el satélite. Esto es interesante, esta imagen ahorita quiero que la tomen en cuenta porque al final les voy a comentar algo muy importante. En la sección de medicina aeroespacial, antigua sección de medicina aeroespacial, en la Dirección General de Sanidad, y antes se llamaba medicina de aviación, me tocó evaluar algunos riesgos radiológicos que están dentro del ambiente aeronáutico. Todo este es el ambiente de Sedena, y pudimos ver, por ejemplo, los helicópteros MI-17 tienen una fuente de estroncio, ¿no? Esta fuente de estroncio sirve como un sistema de deshielo y pudimos evaluar esta fuente para poder ver los niveles. Entonces, también hay todo un mito con respecto a estos niveles. Vean ustedes, aquí es donde está conceptualizada o donde está ubicada la fuente de estroncio, ¿no? Y donde se pudo ver esto. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues primeramente, las áreas de trabajo en donde laboran las personas, ¿no? La exposición que hay, que es una exposición mínima, pero hay exposición, y pudimos nosotros a través de la observación y a través de la medición poder ver todas estas magnitudes o características que tiene la dosis equivalente efectiva, dosis equivalente, dosis absorbida, exposición y actividad. Esta es una diapositiva de Vázquez Núñez, quien hizo su tesis de maestría con estos trabajos. También encontramos una fuente de torio en una aeronave. Cuando nosotros vimos esta fuente, nos llamó mucho la atención porque dice artículo radioactivo controlado, torio, dice. Cuando me fui a buscar la dosis de torio, pues venía que su vida media era como de 10 millones de años, ¿no? Entonces dije, caray, esa es su vida media. Y manda alfa, betas, es decir, radiación beta, alfa, rayos X, hay detalle. Entonces tuve que informar y hacer una medición con el personal de protección y seguridad radiológica y nos permitió ver que efectivamente no había radiación. Tuvimos que inclusive desintegrarlo y medir la dosis de radiación que había y no había. Hasta ese momento pudimos entender que efectivamente no había radiación. ¿Se acuerdan de la imagen que les mencioné acá? Aquí esta imagen, aquí, este es un radomo. Es un radomo que recibe radiación electromagnética de ondas de radiación electromagnética, no cósmica, es decir, ondas de radiofrecuencia. Bueno, en algún momento se desmanteló un radomo. Miren, se desmanteló este radomo. Y entonces había la duda si tenía radiación. Pues
Para empezar, no es radiación ionizante, no hay una fuente, pero tuvimos que asistir para poder hacer las mediciones conforme al protocolo y medir, y obviamente vimos que la dosis es muy similar a la que se encuentra en el ambiente, es decir, es radiación de fondo, 0.17 microsievert, 0.15, 0.16, pero solamente lo hicimos a través de equipos como por ejemplo este Geiger-Müller calibrados con estándares nacionales e internacionales, con personal que tiene el curso y que está autorizado para poderlo hacer. Es decir, no podemos decir hay radiación por simplemente ver un símbolo. El símbolo puede indicar que hay radiación, pero no sabemos de qué tipo es. Entonces, ojo con eso, que es muy importante. Algunas tesis que he podido revisar, la verdad es que hay mucha información, no pude colocar toda la información, pero por ejemplo, en esta tesis de identificación y evaluación de riesgos laborales para prevenir enfermedades profesionales y accidentes laborales en una base de Cotopaxi en el periodo 2012, identificación de los riesgos laborales en el área de trabajo, porcentaje 15% sí, 85% no. Entonces, ahí hay deficiencias, desde ahí hay deficiencias, no hay una identificación como tal de las áreas. En la evaluación de los riesgos laborales en las áreas de trabajo del Centro de Mantenimiento Aeronáutico DIAF-SEMA, me gustó su matriz. Ponen físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y riesgos de accidentes mayores. Vean ustedes, es interesante cómo para mí es muy importante porque como los tenía, que eran 5, aquí ya tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, está bien porque hablan inclusive de riesgos de accidentes mayores. Análisis de riesgos laborales en el área. Sí, 45%, no 27% y el 28% desconoce. Ese 28% puede generar un accidente o una condición o un acto inseguro. Estas son algunas imágenes de las tesis en donde fueron las evaluaciones y vean, aquí podemos nosotros empezar a analizar desde nuestra área de expertise una serie de combinación de actos, de condiciones, falta de equipo de protección personal, señalamientos, hay un riesgo de caída, ¿no? Vean ustedes, esto es algo muy común en aviación. Se suben a las aeronaves, no tienen un chaleco o un arnés para que pueda prevenir una caída. Y bueno, no todos usan casco. Entonces, sí es muy importante, ¿no? Si vemos ahí que la persona tiene su equipo de protección personal, inclusive su mascarilla, bueno, está protegiéndose de la exposición a sustancias químicas, pero se puede caer y puede tener una lesión importante. Aquí hay, sí, se posó para la foto aquí, pero aquí hay un riesgo de caída en esto, ¿no? No se alcanza a ver, pero todo este tipo de situaciones a veces son importantes evaluarlo. La prevención de riesgos laborales en una base aérea, en una base militar aérea de la Universidad de Almería. Esto me llama mucho la atención, porque ellos muestran en estas imágenes de la ergonomía que tienen las aeronaves. Me llamó mucho la atención por la manera en cómo están, buscando que hubiera una simetría, ¿no? O una ergonomía adecuada para poderlo hacer, pero la verdad es difícil, porque recuerden que estas aeronaves van a tener despegues, toques, van a tener exposición a fuerzas G, se van a subir, se van a bajar, pueden bajar de día, de noche, pueden bajar, pueden enviar personal en el mar, es decir, hay una serie de implicaciones. Entonces, esto me llamó la atención, cómo hacen esta evaluación y en esta revisión yo pude tomarle una foto a los pilotos de, estos deben de ser Bell 212, ¿no? Y vean ustedes, es diferente cómo está, ¿no? El casco, este simple casco está pesadísimo. En los artículos que también revisamos vimos hay mucha alteración de lesiones osteomusculares a nivel de columna cervical. ¿Por qué? Porque también el casco es pesado. Es un casco balístico, ¿no? Entonces, hay mucho, pero bastante, desde el punto de vista ergonómico, que hacer con toda la parte de ergonomía que se puede hacer. Hace tiempo vi un video que se volvió viral y se vuelve viral cada rato, y quisiera que ustedes me dijeran qué lesiones se podrían presentar en este puesto de trabajo. Quiero que ustedes vean y analicen. Fácil, se avienta unas, pues ahí dice 100 maletas, ¿no? ¿Y cuántos aviones trabajará o hará
o procesará en el día. ¿Qué lesiones podría haber? A ver quién dice del auditorio. Ah, mira, cervicalgias, dice alguien ahí. Bueno, están mandando sus mensajes. Bueno, seguramente a ustedes ya se les ocurrió algunas, y esto es importante, bueno, mencionarlo como tal. Luego así, dentro de este manual, me llamó mucho la atención este manual, habla sobre cómo ha evolucionado, y ya estoy terminando para hablar de ahorita las recomendaciones o cómo incidir en los procedimientos para implementar el sistema de seguridad operacional. Miren, el rendimiento de la seguridad operacional a través de los años desde 1950 empezó con la parte técnica, después la parte de factores humanos, que la verdad sigue siendo algo que hace falta, después la parte institucional, y ahorita es de ver todo el sistema como un holos, es decir, como todo, es decir, ver todos los sistemas cómo se interaccionan para poder analizar los diferentes sistemas y ver cómo podemos incidir para poderlo trabajar. Ellos adoptan el sistema Shell, que es bien conocido, para poder ilustrar el impacto y la interacción entre los diferentes componentes del sistema. Esto es bien importante porque hay que verlo desde un punto de vista intrínseco y extrínseco, ¿no? Cómo hay componentes del sistema con respecto a los seres humanos y la necesidad de considerar estos humanos para integrarlos en el sistema de recursos, ¿no? También es importante la relación que hay con las personas y el lugar del trabajo. La parte S, que es el software, es el soporte lógico que está determinado por los procedimientos, la capacitación y la asistencia. El soporte físico, que es la H, por máquinas y equipo. El entorno, que será el ambiente, por el entorno laboral donde debe funcionar el sistema. Y elemento humano, que puede estar tanto intrínseco como extrínseco, pueden ser los trabajadores. Entonces, esto es bien interesante. Me gusta mucho para inclusive interactuarlo con el análisis FODA, pero sí verlo interactuado al sistema que nosotros tengamos. Lo que siempre me enseñaron cuando estuve interactuando con el ambiente aeroespacial del área de medicina aeroespacial es el teorema o la teoría de James Reason, en donde nos dice que el concepto de casualidad de accidentes en aviación o incidentes solamente se puede presentar cuando hay una alineación de todas las barreras que puede condicionar pérdidas o accidentes, que esto es algo que se puede presentar, ¿no? Que esto es algo que se puede presentar. El modelo de Reason, de James Reason, publicado en 1990, nos habla de que cuando hay peligros, puede haber una técnica inapropiada, puede haber una comunicación deficiente, fallo de supervisión, formación inadecuada, defensas del sistema que podría tener y monitorización, pero ¿saben qué? A veces todas se alinean y puede ocurrir el accidente, ¿no? Puede ocurrir el accidente. Entonces, este del modelo del queso suizo o el teorema o la teoría de James Reason de 1990 es un buen ejemplo de cómo es importante adaptarlo porque al final puede pasar la situación, pero tenemos que ver algunos otros elementos. ¿Y qué creen? En la pandemia, el modelo del queso suizo fue utilizado para poder implementar más barreras, ¿no? Por ejemplo, la distancia física en su casa, la higiene en las manos, si está concurrido, y podría hacerse que se hubiera dado, pero empezaron a implementar más responsabilidades compartidas, acá responsabilidades personales, responsabilidades compartidas como la ventilación y todo, para evitar que se pudiera presentar este fenómeno de las pérdidas o del accidente, inclusive las vacunas. Entonces, ojo, cómo los modelos que se utilizan en algún lado se pueden utilizar para otros modelos y son interesantes porque los debemos de ver de vista desde los componentes del sistema, que esto es muy importante. Me gustó mucho esta ecuación, que es el concepto de desviación de la práctica, la teoría de Scott A. Snow, publicada principalmente por la Universidad de Princeton en el 2000, y nos habla, ojo con esto que es muy interesante, nos habla que cuando nosotros hacemos un diagnóstico e implementamos una acción operacional en aviación, nosotros tenemos que tomar en cuenta que va a haber un rendimiento base, que es como se debe de comportar, y un rendimiento operacional, en donde el rendimiento operacional va a estar enfocado ya a la realidad, ¿no? Pero indudablemente, en relación a los reglamentos, la capacitación de las tecnologías, los sistemas, las características del trabajador, se va a presentar indudablemente el accidente. Entonces, nos dice que
se va a presentar, pero tenemos que desviar la práctica, es decir, desviación de la práctica es algo que se va a presentar y nos dice que la desviación de la práctica es inevitable en cualquier sistema, es decir, va a pasar lo del concepto de la casualidad de accidentes, va a pasar, ¿no? Como el meme ese de va a pasar, ¿no? Pero las personas harán que el sistema funcione diariamente aplicando adaptaciones o soluciones locales y estrategias personales. Por eso es muy importante, ¿no? El qué dice el trabajador, qué piensa. Las actividades de aseguramiento de la seguridad operacional, como auditorías, observaciones y vigilancia, puede hacer que no se presente la desviación de la práctica. Pero sí es importante entender que se puede presentar la desviación de la práctica y se va a presentar como tal el incidente o el accidente. Este manual de gestión de la seguridad operacional en su cuarta edición publicada en el 2018 con sede en Canadá, donde está la OASI, nos habla de cómo podemos nosotros tomar de decisiones sobre riesgos de seguridad operacional y nos habla de cómo podemos nosotros tomar las medidas o tomar las medidas y continuar para poder hacer fines de retroalimentación. Si se detecta una preocupación, hay que identificar los peligros, definir el nivel de riesgo. Si es aceptable, se sigue con lo que corresponde. Si no es aceptable, sigue otro rumbo de decisión. Puede eliminarse, sigue otro rumbo de decisión, a fin de poder implementar los modelos o las técnicas de operación o las precauciones universales de seguridad operacional para que pueda ayudar. También nos habla de cómo estos enlaces entre los indicadores o ya después de haber implementado los indicadores nos pueden dar resultados, indicadores avanzados, en donde estos indicadores es una situación normal, en donde hay un porcentaje de pilotos que han recibido buena instrucción en procedimientos de aproximación estabilizada, pero puede haber indicadores de resultados en donde, pues sí, hubo número de salidas y que se presentaron, es decir, la famosa desviación de base, ¿no? La famosa desviación de la práctica, ¿no? En donde la idea es evitar hasta donde sea posible el accidente o el incidente, pero sí es importante que nosotros estemos evaluando estos sucesos en relación al número de aproximaciones no estabilizadas, hablando de, en este caso, de las aproximaciones o del despegue, ¿no? Del aterrizaje o despegue. Por eso es interesante que nosotros nos enfoquemos un poco y veamos cómo este manual de gestión de la seguridad nos puede ayudar como tal. Parte de las actividades que hicimos en la Fuerza Aérea fue hacer videos para poder tratar de hacer conciencia con el personal. A continuación voy a presentar un video que hicimos sobre prevención de hipoacusias. La idea era captar la atención de las personas, de los trabajadores, involucrándonos para que pudieran identificar algunas situaciones. Esta es la parte final de esta charla. Debe de haber 2 o 3 diapositivas, pero con esta quiero que también ustedes analicen que estamos entrando en la parte final. Es un video didáctico. ¿Notó usted la diferencia entre estos dos videos? ¿Entre escuchar bien y no escuchar bien? La sordera o hipoacusia es la disminución de la capacidad auditiva de uno o ambos oídos. Desgraciadamente, esta discapacidad no es visible y una vez establecida es irreversible, pero afortunadamente es prevenible en algunas situaciones, por lo que las personas debemos acudir para revisar nuestra audición de forma temprana y oportuna. Existen varias causas de sordera, pero la que nos afecta directamente al personal militar es la sordera parcial o total, inducida por exposición al ruido, originada como resultado de trabajar en lugares con altos niveles de ruido a una intensidad mayor a 85 decibeles. La sordera inducida por exposición al ruido se clasifica en 2 grandes rubros. El primero es trauma acústico agudo, producido como consecuencia de exposición súbita al ruido intenso. Es un evento agudo doloroso que es considerado como un accidente de trabajo, como por ejemplo la perforación de la membrana timpánica por una explosión en prácticas de tiro con cualquier tipo de arma. El segundo es sordera inducida por ruido, producida como consecuencia de exposición crónica al ruido. El daño auditivo se establece de manera insidiosa y progresiva, y es considerada como enfermedad laboral. Por ejemplo, la exposición crónica al ruido a una tripulación aérea o un trabajador de fábrica, entre otros. Los factores de riesgo para padecer sordera inducida por ruido son
tiempo de exposición, intensidad a la que se produce el ruido y tipo de ruido. Aunque cada persona tiene susceptibilidad diferente para desarrollar esta clase de sordera. A nivel mundial, la sordera inducida por ruido ocupa entre el primer y el quinto lugar como causa de enfermedad laboral, incluidas las enfermedades de los veteranos de guerra, que ocasionan un alto costo económico a los países por conceptos de indemnizaciones y tratamientos. En el plano nacional, en los últimos 10 años, las hipocausias y sorderas traumáticas han ocupado el primer lugar de enfermedades de trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En un trabajo de tesis realizado por alumnos de la Escuela Médico-Militar en el año 2006, se encontró que la sordera por exposición crónica o aguda al ruido ocupa la segunda causa de incapacidad laboral en el personal de la Fuerza Aérea, que acude al Centro de Evaluación y Certificación Aeromédica del Hospital Central Militar. Además, este estudio determinó que existe una prevalencia de sordera como causa de incapacidad de 9 por cada 1000 elementos de la Fuerza Aérea. La sordera inducida por ruido es, como hemos mencionado, irreversible, pero también prevenible, por lo que pueden ser evitadas lesiones que afectan la comunicación de las personas. Todo lo anterior se resume en una palabra: prevención. Por lo que es de vital importancia por su salud auditiva seguir las siguientes recomendaciones. Conozca el programa de conservación de la audición de su unidad. Conozca su equipo de protección auditiva personal. Siempre utilice su equipo de protección auditiva personal de manera correcta. Acuda inmediatamente a su escalón sanitario en caso de cualquiera de las siguientes señales de alerta: disminución repentina o progresiva en su capacidad de escuchar o distinguir palabras en una plática. Salida de líquido, pus o sangre por el oído, dolor de oído, presencia de zumbidos en sus oídos, mareo o vértigo. Otros síntomas producidos por zumbidos de oídos, como son dolor de cabeza, enojo o irritabilidad, ansiedad y falta de sueño. Cuide sus oídos. Su salud auditiva está en sus manos. Bien, para terminar, en alguna de las inspecciones que hicimos, me llamó la atención este buzón. Este es un buzón en donde se pueden depositar información con respecto a los riesgos operacionales. Entonces, cuando se inserta en el buzón o se detecta que hubo una situación de un riesgo operacional, la flecha indica hacia arriba. Aquí, en este momento, estaba libre de riesgos operacionales por el momento. ¿Qué quiere decir? Que esta es una cultura. Esa es la idea, registrar, ver, ¿no? Este es específicamente del Escuadrón 101 de los Black Hawk. Conclusiones. El personal técnico aeronáutico, pues, indudablemente realiza diferentes actividades laborales. Tiene exposición a ruido, sustancias químicas, condiciones de actos inseguros, estrés laboral, fatiga operacional, movimientos traumáticos repetitivos, levantamiento manual de cargas. No, me faltó lo de levantamiento manual de cargas, pero ese es todo también otro tópico. Es importante que siempre se use equipo de protección personal. Es importante hacer énfasis en que esto va a tener efectos a la salud, incapacidad temporal o permanente, y que puede condicionar enfermedades o accidentes. Es importante cumplir con la normativa que hay, y aquí me faltaría agregar la normativa en materia de OASI, ahora la agencia federal que les comenté, y esto también es importante. Los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas en 1916 tenían un letrero que decía: cuando cada uno de nuestros obreros comprenda que un momento de apatía para corregir un hierro en su trabajo ocasiona la muerte de un valiente, México contribuirá al desarrollo de la aviación sin derramar una sola gota de sangre. Ven ustedes el mensaje que tenía, es un mensaje de prevención de accidentes y promoción de la seguridad. O sea, ya éramos líderes en ese momento, no sé qué falló, qué pasó. Bien, dice Gabilondo en el 2002, lo que no se evalúa se devalúa, pero lo que se evalúa mal se deteriora. Bien, espero les haya gustado esta charla. Mi nombre es Vicente Lozada, ahí está mi correo institucional y mi cuenta de Twitter, por si alguien quiere interactuar en esta red social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro.
excelente ponencia. Aquí en los comentarios igualmente nos han puesto en varias ocasiones que lo felicitan por muy buen tema y por excelente ponencia, muy clara y muy interesante toda la información que usted comparte con nosotros. Y bueno, es el momento a todos los que están conectados en este instante con nosotros para que puedan aperturar sus micrófonos, pueden levantar la mano o hacer las preguntas directamente en el chat para el doctor, para el maestro, perdón, y con todo gusto él estará dando respuesta a las dudas que hayan tenido acerca del tema. Les damos unos minutitos para que se animen a preguntar aquí con nosotros. Maestro, muchas gracias. Gracias. Gracias por sus comentarios. Por Doctor, aquí, buena tarde, buenas noches. Aquí Marcela Mora, ¿Qué tal, para Marcela? agradecerle infinitamente la valiosa aportación que nos da, una información pues clara, concisa y muy digerible. Lo felicitamos por auxiliarnos y participar con nosotros. Gracias. Agradecemos de forma inmensa estos conocimientos que nos transmite y pues felicidades y mil gracias. Gracias, maestra Marcela. muchas gracias, doctora Marce. Por aquí tenemos en el globito de las preguntas, maestro, dos Ujú. preguntas, una probablemente relacionada a la ponencia, donde el doctor Gallo nos pregunta dónde vio las sustancias químicas mal aseguradas, y nuevamente el doctor Gallo, sí, las radiaciones en los polos. Ok. Las sustancias químicas peligrosas están preferentemente en los talleres de mantenimiento de escalones superiores. Es decir, hay un lugar en donde hacen mantenimiento local y ahí hay pocas sustancias, es decir, hay 2 o 3, pero hay un escalón, vamos a decir, de quinto, segundo nivel o un escalón nacional, es que difiere mucho. En esos escalones que son altos hay más manejos de sustancias. Inclusive hay diferentes talleres. Hay diferentes talleres. Bueno, tan es así que hay talleres que se encargan de limpiar hacen un overhaul a la aeronave. Un overhaul es desarmar toda la aeronave y limpiarla toda. Y entonces las refacciones de metal las someten a ácido, ¿no? Para poder limpiarlas de todo y que queden prácticamente como nuevas. Ahí hay exposición a sustancias químicas. Entonces hay todo un desarrollo ahí. La verdad es que eso es algo que hay que tomar en cuenta, pero sí, donde se encuentran principalmente es en los talleres más grandes, talleres, vamos a decir, talleres nacionales, talleres los más altos en el nivel de la estructura, ¿no? Y lo de las radiaciones, ¿qué me dijo? No me acuerdo. La pregunta, Adelante, doctor Gallo, muchas gracias. doctor, la pregunta es, por la situación de en los polos, en el polo sur o el polo norte, que es donde siempre ha habido el mito de que los pilotos se exponen más por el agujero que está en la atmósfera. ¿Qué experiencia tiene usted en este sentido? No, Y, la verdad eso es hasta donde yo lo tengo conceptualizado un mito. Eh, Todo parte de la altitud. Entre más altitud exista, hay más riesgo de exposición a los rayos cósmicos. Fácil. Donde estén, ¿no? Donde estén. Y eso está bien demostrado en la literatura, en los artículos. y una pregunta más, Ujú. en base a lo que usted está comentando, su experiencia en pilotos militares, por lo que usted dice de la altitud, dentro de la milicia, ¿se ha calificado alguna enfermedad laboral por la exposición a radiaciones? No, no tenemos un registro, no ha habido alguna patología, pero hay que mencionar algunas cosas. Punto número 1. El fuselaje de la aeronave impide la interacción con el humano de los rayos cósmicos, ¿no? Entonces, los pilotos saben e inclusive se protegen, ponen protecciones, ¿no? ¿Cómo se llama? En el vidrio. ¿Para qué? Para evitar que haya más exposición. Entonces, sí se reduce. Ahora, por lo menos en la Fuerza Aérea, el riesgo de la exposición se paga porque hay un pago que se les da adicionalmente a los pilotos por el riesgo de ocupación. Entonces,
De alguna manera hay una compensación, pero no, hasta donde yo vi, no tuvimos alguna situación de algún cáncer, alguna situación. Eso no quiere decir que no haya radiación. De que hay radiación, hay radiación. Ahorita estamos por hacer una investigación en donde queremos medir la dosis a cuerpo total y la dosis que recibe el cristalino. Tengo una tesista de tercer semestre que ya queremos hacer la investigación. No creo que la vayamos a hacer con Fuerza Armada, la vamos a hacer en otra empresa, pero queremos ver qué relación hay con la dosis que se recibe a cuerpo total, que ya vimos que sí hay dosis, pero queremos ver con el cristalino. ¿Por qué es importante? Hay que ver las partes radiosensibles que pueden recibir más dosis, que serían gónadas, principalmente gónadas, tiroides y cristalino, que eso es importante. Yo iría más a ver en esa parte porque hay algunos datos de cataratas en algunas poblaciones o en algunos artículos que describen esta parte. Entonces queremos ver si verdaderamente hay dosis o no. Y disculpe que tenga el micrófono. Comentario, hubo un accidente en la aviación hace tiempo de una Ujú, caída ujú, y eso propició el hecho de que se usaran cascos en personal, pero se decidió dejar de usar los cascos porque a veces el casco se podía volar por el hecho de echar a andar las turbinas y los cascos tenían el riesgo de meterse a las hélices. ujú. Entonces, se quitó totalmente el uso del casco por lo que usted hablaba en su ponencia, ¿no? Del uso Ujú. de casco. Entonces, en algunos mecánicos dentro del hangar de aviación se hacen otro tipo de cuidados, no tanto el uso del casco por esta situación que le menciono, porque el hecho de que se pueda meter el casco a la turbina, pues es un daño pues, Claro. importante. Entonces lo vimos eso en la práctica y se evitó el uso del casco en este momento, en esa ocasión. Por último, los casos de no aptitud en algunos pilotos hace años, a nivel de columna era por razones obvias de que cargaban manuales muy Ujú, pesados. Ya en la actualidad, pues ya usan pues computadoras que pues ahí llevan todos los manuales, ya no están expuestos ujú. tantos a problemas lumbares. Y ya, última pregunta, en la milicia, ¿han calificado frecuentemente enfermedades de trabajo por cortipatía bilateral por trauma acústico? ¿A qué? Cuando disparan, cuando en las prácticas de tiro o en el trabajo propiamente dicho? Bueno, Gracias. primero comentar lo de el riesgo operacional de usar, por ejemplo, cascos o gorras. Aquí hay algo bien importante, y eso sí, a mí me pasó, no fue una situación grave, sino en una plataforma donde hay operaciones aéreas, hay un elemento que sería el jefe de seguridad o el oficial de seguridad, tiene diferentes denominaciones. Esa persona es la responsable de que nadie está en la plataforma y los que estén en la plataforma estén bajo las condiciones de seguridad adecuadas. ¿Qué quiere decir? No haya nada que se pueda volar. Por ejemplo, una gorra se puede volar. Entonces, una gorra es un riesgo operacional. No debes de tener gorra. Si usas tu casco, si esté fijo, no se va a volar, ¿sí? Porque el casco es parte del equipo de protección personal. Pero sí es muy importante, sobre todo estos artículos que están desprendibles y que puedan ser absorbidos por las hélices y que pueda provocar un riesgo operacional. Entonces, acá lo más importante sería, a ver, ¿dónde voy a estar? ¿Qué estoy haciendo aquí y qué quiero hacer? Es decir, conciencia situacional. Si aquí me dijeron que no puedo usar este tipo de calzado, pues no lo uso, me lo quito y hasta que yo tenga el uso de calzado no puedo estar. Entonces, eso es algo bien importante que a veces se deja un poco. Con respecto a las hipoacusias, principalmente se detectó en personal de la Fuerza Aérea, principalmente por la exposición, y en ello sí se pudo dar el riesgo de trabajo, ¿no? Sin embargo, en los demás puestos, como por ejemplo artillería, todavía no hemos avanzado y eso es lo que queremos avanzar. Por eso queremos médicos del trabajo en el ejército. Queremos avanzar para implementar límites antes de, porque ya, nosotros ya no sabemos en qué momento adquirió o por qué causa adquirió, si ya venía con alguna lesión o por el hecho de que haya estado expuesto a el ruido de la artillería. Entonces, allá hay un tema importante que trabajar y que hacer, ¿no?
¿Cuál sería la solución? La solución son exámenes minuciosos de ingreso al personal que tiene un puesto de trabajo específico. Es decir, a ver, como en Fuerza Aérea. En Fuerza Aérea, su audiometría inicial, no puedes tener una no puedes no tener una audiometría, pero en otras áreas en donde hay riesgos, por ejemplo, de ruido, una audiometría inicial sería algo fabuloso para poder saber la consecuencia que pudiera haber y obviamente implementar medidas de protección. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. La verdad es que muy interesante el tema de la necesidad que tiene el área militar de médicos en el trabajo. Es algo que Así como es. sociedad debemos de seguir fomentando en nuestras nuevas generaciones para optar también por buscar estas oportunidades de trabajo en estas áreas, ¿verdad? Y Maestro bien, tenemos Lozada, por buenas aquí noches. otra pregunta. Adelante, José Manuel. Muchas gracias, muy buenas noches. Felicidades a todos, maestro Lozada, principalmente usted, una brillante exposición muy clara. Gracias. Nada más una pequeña aportación con respecto a su tema. Existen estudios en la literatura mundial, están publicados sobre el riesgo de la radiación cósmica en vuelos a grandes altitudes, vuelos de aerolínea, aerotransporte, en Ujú. tripulaciones aéreas. Y su relación con enfermedades dérmicas como el cáncer de piel. Sí hay documentación al respecto, ampliando su información. Y resulta interesante esto de las Sí. radiaciones ionizantes, ¿verdad? Sí, eso es muy interesante, bastante. Por eso es importante, pues, medir, ¿no? Ver, ponerles dosímetros y ver, a ver cómo sale la dosis. Definitivamente. Gracias y buenas noches. Definitivamente. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Por acá tenemos también un comentario, una pregunta de J.I. Linares. Dice, un servidor trabaja en el aeropuerto, específicamente en la aduana, y tenemos un arco de rayos gamma para camiones donde diario pasan por el mismo trabajadores de la aduana. ¿Cómo podríamos evaluarlo o analizarlo, maestro? Muchas gracias. Ah, excelente pregunta. Excelente pregunta. Esa me faltó. Híjoles. Bueno, primera, hay un riesgo de trabajo. Es decir, hay un riesgo de exposición a radiaciones porque son rayos gamma, ¿no? Los rayos gamma tienen la peculiaridad de ser radiación ionizante y pueden colisionar los átomos de la materia. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Se debe de hacer un levantamiento de niveles con un experto en protección y seguridad radiológica, ¿sí? Es decir, hace el levantamiento con su instrumentación certificada, debe ser un laboratorio certificado, y les da el reporte. Y con ese reporte ustedes deben de solicitar ante la autoridad la gestión para que se pague el riesgo o se implementen medidas para prevenir lesiones o prevenir o hacer una promoción de evitar la exposición a los rayos gamma. Es decir, existen. ¿Qué tenemos como experiencia? En el ejército se implementaron los detectores de rayos gamma, entonces se tuvo que hacer todo el levantamiento, el sistema, y en el ejército lo que tenemos es una compensación al final, cuando se retiran, y se llama tiempo doble. Es decir, no se les paga en el momento, se les paga al final cuando se retiran, cuando se pensionan, entonces se hace un cotejo y se dice, a ver, tú estuviste un año trabajando en las aduanas exponiéndote a rayos gamma. No directamente, claro, porque no estás directamente, ¿no? Sí, puede que pases, pero no estás directamente. Sin embargo, estás 6 horas ahí, o 8 horas. Ok, entonces estuviste trabajando. Entonces, el tiempo que estuviste se te duplica para efectos de cobro de pensión. Así se da en el ejército y en la marina me parece que igual. Pero en el medio civil lo que se puede hacer es el pago por el riesgo de trabajo, es decir, por la ocupación, que es importante porque está más que determinado o identificado que es exposición a radiación ionizante por rayos gamma. Eso hay que hacerlo, ¿no? Ahora, las personas que pasan, pues esas no se exponen porque pasan una vez cada mes o cada año o cada 6 meses, porque ahí viene la pregunta, ¿y los que pasan? ¿Y la mujer embarazada? Y la dosis es mínima, es una radiografía prácticamente, pero no es lo mismo el policía que está a un lado, el que está ahí, que tiene proximidad.
Este sistema de levantamiento de niveles nos va a permitir ver la exposición al contacto, es decir, la fuente está ahí al contacto, a medio metro, a 1 metro o a 1,5 metros. Que eso es importante, pero eso lo hace el encargado de protección radiológica. Ojo, el encargado de protección radiológica es un experto certificado, tiene su curso de protección radiológica y su curso avanzado de protección radiológica. No es cualquiera que diga, yo me la sé. No, no, tiene que ser una persona que sepa, porque eso hemos visto. No, no se ve tanto que haya charlatán, no se ve tanto, pero sí nunca falta que alguien quiera hacer la medición. Tiene que ser con una entidad certificada y que pueda hacer bien el levantamiento de niveles. Muchas gracias, maestro. Y sobre este mismo tema, otra pregunta, en el tema de la vigilancia médica ocupacional que se le realiza al personal, como dice usted, al vigilante y a las personas que están cerca de esta área, ¿tienen contemplado algunos estudios periódicos? Y si sí, ¿cuáles son? Y si utilizan las dosimetrías. Ok, importante. En rayos X de diagnóstico, es decir, diagnóstico por imagen, tenemos la normativa que es hasta donde me acuerdo, porque es la 229, ¿no? La NOM 229, debe ser de salud, ¿no? Y en la 229 vienen todos los estudios que se tienen que hacer. Ese podría ser una base o un parámetro para poder implementar en su centro de trabajo. Podría aplicar como supletoria a esa ley. Hay una norma en la CTPS de radiaciones ionizantes y no ionizantes, pero no vienen bien especificados los estudios. En la 229 vienen bien especificados los estudios y viene por edades, es decir, a partir de qué edad, y viene, hasta donde me acuerdo, tele de tórax, biometría hemática con conteo de reticulocitos, que eso es importante para ver cómo está la actividad, y, y nada más. Y obviamente su sistema de límite de dosis establecido en el centro de trabajo. ¿Qué quiere decir? Mi dosímetro, me lo mide mensualmente, me entregan mi reporte y yo sé cuánta dosis tengo acumulada y si hay algún problema en donde haya sobrepasado la dosis. Es decir, algo pasó, porque luego hay actos inseguros en donde las personas se llevan su dosímetro afuera, lo exponen a otro lugar y se dispara el conteo mensual. Entonces, sí es muy importante el sistema de límite de dosis. Pero para la evaluación médica y la vigilancia ocupacional, esta norma podría ser de referencia para poder solicitar que estos trabajadores también sean evaluados acorde a normativa. Muchísimas gracias. Por acá también tenemos otra pregunta. ¿Qué equipo de protección auditiva recomienda para los pilotos de helicóptero, artilleros y personal de rampa? Ok, indudablemente las conchas. Los tapones no nos van a ayudar, nos van a disminuir un 10 a 15%, pero las conchas alcanzan hasta un 30%. Unas conchas de marca con reconocimiento internacional certificadas nos pueden ayudar para poder trabajar adecuadamente en estos lugares como tal. Hasta los que salen en TikTok se ponen conchas, ¿no? Porque esos no se pondrían. Es correcto. Muchísimas gracias. Pues no tenemos más preguntas ahora en este momento en el ¿Le Q&A y puedo en el preguntar chat. algo más? Sí, Adelante, doctor Gallo. Doctor, una pregunta. En la Fuerza Aérea, ¿emplean la Ley Federal del Trabajo para evaluar a su personal? no. Utilizamos la ley del ISFAM, la Ley de Seguridad Social del ISFAM y su reglamento. Y esta ley tiene categorías en donde hay categorías, primera categoría, segunda y tercera categoría de incapacidad y personal que está en trastornos del menos del 20%. Entonces, estas son las tablas que se utilizan. Ustedes pueden acceder a la ley en el Diario Oficial de la Federación y verán cómo está integradas las tablas, las 18 tablas a la ley. Gracias, doctor. Ujú. Maestro Lozada, Sí. una duda que tengo ahí respecto. En, en la Sedena, en los aeropuertos, ahorita que están controlados por la Sedena, para todo esto que es muy interesante y necesario y sobre todo las consecuencias, llegué a notar que mencionabas en relación a que se dan compensaciones por exposiciones, por ruido, por estrés,
¿llevan algún sistema de seguridad de salud en una de estas en donde se lleve la detección, la evaluación y el control de los riesgos? ¿O cómo llevan a cabo sus sistemas de prevención de riesgos en estas instituciones, dado que son instituciones gubernamentales y algunas de ellas no lo rige mucho la normatividad de la Secretaría de Trabajo? Mencionaste ahorita algunas específicas o tal vez otras internacionales, pero ¿cómo llevan a cabo ahí los sistemas de seguridad? Es bien importante, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Primero, por ejemplo, la CEMAR tiene a su cargo la seguridad del aeropuerto. Su función es la seguridad, pero obviamente hay una serie de riesgos. Ellos tienen sus normas a través de sus leyes y reglamentos, pero el aeropuerto tiene una entidad civil a través de sus direcciones, departamentos, en donde deben de implementar lo que dice la OASI. Entonces ahí debería de haber una conjunción. Es decir, yo, personal militar, hago mis funciones de seguridad. Tú, personal directivo o gestión de la seguridad aérea, implementa las medidas que dice la OASI para mitigar, identificar todos los riesgos que hay. Todos. Sustancias químicas, estrés, fatiga operacional, caída y riesgo de caídas, todos los que vimos. Entonces, ahí es muy importante que haya una interacción y una conjunción. ¿Por qué? Porque puede caer en responsabilidad administrativa a una cierta autoridad y ante la legislación va a decir, a ver, ¿cuál era tu función y cuál era tu función? No, pues mi función era dar seguridad. Esa es la función que a mí me implementaron en el oficio. Y la del director del aeropuerto o la del gestor o la del encargado de recursos humanos no, pues también entraba dentro de mis funciones garantizar la seguridad operacional y no se cumplió. Entonces, sí es muy importante que existan esta combinación de estos entes, civil y militar. ¿Para qué? Para que se pueda conjuntar y no está peleado. Al contrario, es mucho mejor porque eh, si se recordarán, Estados Unidos nos bajó de categoría. Entonces se tuvo que volver a implementar y revisar todos los manuales de los aeropuertos y todo, y ver la normativa y ver, a ver, el controlador aéreo debe tener esto, debe tener el piloto esto, en el lugar debe de haber esto, debe de haber lo otro. La otra vez, viajé, ¿no? Y ya íbamos a despegar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y entonces el piloto se regresó y se metió a una como rampita o como de descanso dentro de la pista, ¿no? Y nos dijeron que había unos perros que se metieron al aeropuerto, ¿no? Entonces había perros que se metieron y hasta que los agarraron. No tardamos mucho, pero ese es un riesgo operacional. Es decir, ¿por dónde entraron? No los vimos nosotros, pero sí anunciaron. Entonces, desde ahí viene así, el piloto tenía la obligación de anunciar a los tripulantes, hay perros, y hasta que sean detectados, los pongan en un lugar en donde no involucre un riesgo para las operaciones aéreas. Es un ejemplo muy burdo, pero son de las cosas que a veces nosotros no conceptualizamos, o deberíamos, al ser expertos en seguridad y salud ocupacional. Muchas gracias, maestro. Me brinco por aquí un comentario, lo voy a realizar de la doctora Luz Pineda. Dice, excelente ponencia. Presente la doctora María de la Luz Pineda Nogueda. Gracias. Excelentes preguntas de salud laboral. Los riesgos a la salud por exposición existen independientemente del uso de EPP porque existe la susceptibilidad. Los Claro. exámenes de ingreso y los regulares darán seguimiento a cada uno. Muchas gracias, doctora Luz. Gracias. Gracias. Y bien, preguntaban por acá si podía repetir lo de la ley del ISFAM. Ya se los coloqué aquí en el La chat ley del para que también ISFAM. lo puedan revisar. Y su reglamento, porque tiene reglamento. Ah, ok, correcto. Gracias. Bien, pues no tenemos más preguntas. Estamos también sobre la línea de cierre de nuestra sesión del día de hoy, por lo que personalmente le agradezco, maestro, el tema que compartió con nosotros, la claridad de la información, su tiempo y sobre todo su paciencia por el inicio que tuvimos con un poquito de problemas de conexión. Muchas gracias No hay por problema. todo. Le cedo la palabra a la doctora Marcela y posteriormente al doctor Luis para hacer el cierre de nuestra sesión. Adelante, doctora Marce, Gracias. gracias. Bueno, buenas noches a todos. Agradecemos su participación. Y maestro, pues
Muchas gracias. Lo felicitamos por su excelente ponencia, por la claridad en su exposición y por todo el conocimiento que nos aportó, sobre Gracias. todo por compartir el conocimiento que usted tiene. Mil gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Maestro Vicente, me uno a la felicitación de la doctora Irma Sonia y la doctora Marcela. Tu tema muy interesante, la verdad, poca experiencia tenemos muchas veces al respecto, o lo vemos de otro punto de vista, otro enfoque muy diferente al de la aeronáutica, al de los demás giros. Realmente tu conocimiento, tu experiencia y todo lo que nos compartiste es muy rico, muy enriquecedor. Y no sé si más adelante, el próximo año, nos puedas acompañar en otra de las interesantes sesiones. Estamos elaborando ya nuestra parte de nuestro programa de trabajo para el próximo año. Y no sé si nos puedes apoyar nuevamente con unas de tus gratas experiencias que quieres compartir con nosotros, maestro Lozada. Sí, con gusto. Nos ponemos de acuerdo y Sí, platicamos para preparar la charla. sí, de acuerdo, es muy interesante tu participación, tu experiencia y te agradecemos eternamente y sobre todo la paciencia de estos problemas técnicos que suceden hasta las mejores familias y sucedió aquí y nuevamente agradecerte tu colaboración y pues, desearte buenas noches, al igual que todos los compañeros, todos los asistentes, e invitarlos que se integren a esta sociedad mexicana de ciencia de trabajo. Ahí la doctora Irma Sonia ya puso donde pueden tener los requisitos y pues agradecemos mucho su atención, su participación y nos vemos en un mes. Doctor Lozada, si gustas integrar también nuestras sesiones, con mucho gusto te mandamos la invitación. Se vienen Muchas todavía temas muy gracias. interesantes en el transcurso del año. Entonces, ojalá puedas acompañarnos en las demás sesiones, por favor, maestro Lozada. Gracias. Bueno, pues Muchas gracias a gracias. todos. Buenas noches, Buenas descansen noches. y que ojalá se puedan integrar posteriormente a nuestra sociedad. Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias a noches. todos. Muy buenas noches. Gracias, doctora Marcela, Gracias. Hasta doctora luego. Irma Buenas noches. Sonia, doctor Gallo, a todos. Sí, igualmente, gracias a todos. Buenas noches. Doctora A Magda. todos, saludos, buenas noches y muchas gracias. Y otra vez, maestro Lozada, mil gracias. Hasta luego, Sonia, buenas noches. Recording stopped. Muchas gracias, doctora Marce. Buenas noches a todos. Hasta pronto.